Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a su clase de botánica del 20 de noviembre del 2024. En esta clase de botánica, bueno, yo en realidad ya esta clase no la considero como parte del primer parcial. Ya el día lunes que nos vimos presencialmente, llegamos a la explicación de lo que iba a cubrir el examen la siguiente semana, ¿no? Ya esto prácticamente le pertenece al segundo parcial o al final, como quien dice. Ya no vamos a hacer una conexión para volver a repetir lo mismo que conversamos presencialmente, ¿no? ¿Cuál era la cobertura tanto en el caso del Laudersi como en el caso del NABORS y los casos de estudio que iban a involucrarse en el examen, ¿no? Eso ya lo hemos revisado. Entonces, yo quiero avanzar un poco más con el tema de las estructuras de las plantas como tal. Entonces, nos vamos a referir al libro de Nabors. Y en el libro de Nabors hay otro caso de estudio, que eso también lo vamos a ver en la clase. Y sí estamos grabando, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí está Sí, grabando. mi, sí. Ya, gracias. Uy, pero se ha perdido ahora. A ver, déjeme ver. Ya, entonces, en el libro de Nabors, esto es lo que decía Loida, que yo le entiendo perfectamente. El libro dice página 61, pero el PDF dice página 76. Yo, obviamente, me voy a referir siempre a la página del libro, no a la página del PDF, porque eso puede variar, inclusive en algunos otros programas eso puede cambiar, pero lo que nunca va a cambiar es la página del libro. Entonces, estamos trabajando con el capítulo 3 en la página 61 y algunos habían hecho el día lunes de taller el dibujo de esta planta seccionada. Otros habían cogido el libro de Audersey, que también es acertado y es pertinente para poder referirnos a las funciones de las plantas y sobre todo poder explicar las partes de la misma. Entonces, aquí hay un conjunto de tejidos que conforman eh, o que son parte de la estructura de la planta. Y esos tejidos están constituidos por las células. Y ya nosotros en la clase anterior habíamos revisado la diferencia entre parénquima, colénquima y esclerénquima. Y cuál era en realidad la función de cada una de ellas, ¿no? Ustedes en taller de clase hicieron los dibujos respectivos y grupalmente compartieron ideas, ¿no? De cuál era la visión de ustedes con respecto a cada tipo de célula, con respecto a sus formas geométricas, con respecto a la ubicación, cuál era el aspecto de la estructura que ellas formaban. Entonces, eh, esas paredes celulares forman parte de lo que se conoce como el tejido de la planta. Y hay tres tipos de tejido. Entonces, hay un tejido dérmico, hay el tejido fundamental y el tejido vascular. Perdón. Entonces, como ustedes pueden apreciar, la formación de estos tres tipos de tejido es un conjunto complejo. Y es complejo porque significa que ahí pueden encontrarse varios tipos de células. Entonces, eh, las plantas pueden presentar tanto los tejidos simples como estructuras más complejas y los tejidos forman parte a su vez de los sistemas de tejido. Entonces, ¿cuál es el concepto de cada uno? El tejido dérmico, tal como lo pueden ustedes apreciar, y voy a ampliar un poquito este dibujito, el tejido dérmico es como la piel de la planta,
si así se lo quiere ver de una manera coloquial o más simple, ¿no? Es la piel de la planta. Luego de eso, encontramos el tejido fundamental, que protege justamente el tejido vascular o esas células especializadas que están trabajando en el transporte del agua, de los minerales, de los almidones, el azúcar. Y el tejido dérmico, en cambio, cumple la función de proteger a la planta del entorno. Ya nosotros hemos estado hablando que hay factores, como por ejemplo el factor climático, que tiene mucha incidencia con respecto a la supervivencia de las plantas. Entonces, una ventisca, la lluvia como tal. Bueno, nosotros no tenemos nevadas, pero en otros países sí hay, en otro lugar del mundo. Así como también hay climas bastante eh, duros por cuanto presentan tiempos de sequía. Y justamente el tejido dérmico de la planta le ayuda a protegerse de estos factores externos, como el sol, el viento, la lluvia. Y eso es lo que menciona este libro, ¿no? Justamente de la protección del daño físico que se le pueda generar. Entonces, la planta tiene en este tejido dérmico a la epidermis y la epidermis del tallo y de la raíz, en cambio, tienen el nombre o reciben el nombre de peridermis. Entonces, eso de peridermis significa que rodea la piel. Y allí hay un comentario importante, que justamente en la peridermis yo puedo encontrar células que se empiezan a formar o acumular dando un aspecto de corcho. ¿Y por qué la planta se ve en la necesidad de esto? Porque por supuesto hay depredadores. Y además hay una alta incidencia con el tema climático, ¿no? Porque por extensos periodos de sequía, la planta puede perder el agua dentro de sus tejidos. Entonces, la estructura celular de la planta y la estructura de estos tejidos evitan que se pierda el agua en el interior de la planta. Y por supuesto, en la medida en que aumentan los años, yo les había mencionado que hay dos tipos de crecimiento que tiene la planta, el crecimiento primario y secundario. Entonces, estas capas peridérmicas normalmente con el paso de los años se cambian o se empiezan a presentar con aspectos de engrosamiento. Y a eso es a lo que se le llama o a lo que se le llama el corcho como tal. Entonces, las células dérmicas eh, también pueden presentar unas especies de vellosidades. Y estas vellosidades, que eso es más usual verlo en la raíz como tal, tienen el objetivo de absorber el agua y otros minerales disueltos, por cierto. Entonces, em, el tejido dérmico, por supuesto que también tiene un gran rol o una gran incidencia en el intercambio de gases, ¿no? De oxígeno, dióxido de carbono, oxígeno. El tema del vapor de agua también. Hay un caso de estudio que ustedes lo van a realizar, que es acerca del algodón. ¿Y qué van ustedes allí a determinar? Primero, obviamente, van a resolver o van a hacer un resumen como tal. Pero hay preguntas que deben de responder con respecto a esta especie.
Y tiene que ver, si estamos hablando de la estructura de la planta, yo necesito que ustedes en esta lectura identifiquen qué tipo de estructura posee el algodón, qué tipo de estructura y cómo se relaciona con la capa celular, la identificación de esa capa celular. El caso de estudio habla bastante de la fabricación, de la utilidad, de la comercialización del algodón. Pero yo requiero que a más de esto, a más del conocimiento o de la parte cultural como tal de, ay, no puedo, ya, no puedo, dale, ya, listo. A más de analizar cuál es el entorno cultural y comercial en el que se desenvuelve este producto, necesito que ustedes identifiquen cómo es la estructura del algodón y cuál es la relación con las capas celulares. Entonces, aquí ya viene, bueno, esta parte corresponde a lo que les decía, ¿no? Los periodos de sequía, pero hay una figura muy importante. Porque esto que ustedes ven como una especie de sorbete alargado, con huequitos, ¿no? No es otra cosa sino el tejido vascular que se le llama xilema. Entonces, el tejido vascular como tal tiene la función de transportar agua, minerales y nutrientes. Y hay dos tipos de tejido vascular, el xilema y el floema. Usted lo puede ver eh, con mayor entendimiento el concepto cuando pensamos en la composición del tallo como tal. Pero muy importante, esto no significa que estos sistemas vasculares solamente están a lo largo del tallo, de ninguna manera. Estos sistemas vasculares llegan hasta la última hojita que usted pueda ver en un árbol, o en un arbusto, o en cualquier planta. ¿Por qué? Porque este sistema vascular no es otra cosa sino la analogía a nuestro sistema de venas y arterias. Entonces, yo quiero que ustedes presten mucha atención, en particular en estos dibujos, por cuanto ahí nosotros tenemos estos conductos y hay dos tipos de conducto, ¿no? El xilema y el floema. Entonces, el floema tiene que transportar los azúcares y otros nutrientes y lo transporta desde la raíz hasta las hojas. También hay transporte de savia como tal. Entonces, eh, la unificación de los líquidos y los contenidos que transporta el xilema y el floema es lo que nosotros le decimos la savia de las plantas, que en la analogía humana sería la sangre, ¿no? La sangre nuestra. Entonces, el xilema tiene a su vez estos otros sistemas que son las traqueidas. Y las traqueidas son células alargadas,
tal cual lo pueden ustedes ver en esta figura. Las traqueidas son alargadas y además de eso tienen unas especies de orificios, porque por esos orificios es por donde se transporta el agua. Recuerda que el xilema transporta agua y nutrientes minerales. Entonces, a través de esos orificios es por donde se transporta el agua con los nutrientes disueltos. En el libro de Nabors hay un caso interesante en el capítulo anterior a este de estructuras de plantas, dedicado a Hooke. Hooke fue el científico que descubrió, desarrolló el microscopio. Y justamente esa figura o esa imagen que está a la derecha de color morado, lilita, es como lucen las traqueidas de la planta vistas en el microscopio a partir de un seccionamiento del tallo como tal de la planta. Entonces, entonces la mayoría de los investigadores llegan a determinar que esta es una pared gruesa y que normalmente va rodeando todo el espacio que existe entre las células vivas. Entonces, las traqueidas siempre van a estar lo que se le llama alineadas para poder brindar esa secuencia a la conducción del agua a través de todo el cuerpo de la planta. Entonces, la, las traqueidas normalmente tienen una especie de punta y eso hace que fluya entre uno y otro orificio de las traqueidas el agua. Entonces, aquí hay un dibujo mucho mejor y mucho más explicado sobre la ubicación de las traqueidas. Entonces, noten que en los orificios hay una especie como de areolada o areola. Y el tamaño como tal del diámetro es de 2 micras, de 2 micras. Micra es una unidad muy pequeñita, ¿no? Y se puede ver el detalle, esto sí lo vamos a dibujar. Sí vamos a dibujar las traqueidas y vamos a usar ahí el Nabor, porque este dibujo a detalle no hay en el Audacy. Y en el literal B o en la sección B, tal cual lo están apreciando, ustedes pueden visualizar cómo ese orificio que se le llama toro dentro de la traqueida y que está rodeado de la areola, tiene una especie de sistema de bloqueo. De manera que en estos orificios se presentan laminillas de tipo celular, tanto en la parte primaria como en la parte secundaria. Pero esto que ustedes pueden ver, que es el toro, es el mecanismo justamente de paso o de apertura entre una y otra traqueida. Entonces, cuando en la planta, en la planta se absorbe agua desde la raíz, la traqueida reacciona de manera tal que permite el paso del agua.
Voy a ampliar este detalle porque esto me parece fundamental o vital entenderlo. Y esto quizás personalmente a mí me cambió la perspectiva de cómo tratar una planta. Y espero que a ustedes también les cambie esa perspectiva, ¿no? Muchos tienen la mala costumbre de arrancarle una hoja o de pasar encima de ella sin considerar nada. Pero este tipo de asignaturas y de observaciones a través del microscopio, por lo menos a mí me permite tener otra visión de la realidad de estos seres vivos. Y entonces son seres vivos constituidos por paredes celulares que tienen sensibilidad, a tal punto que son mecanismos complejos. Porque miren ustedes cómo están distribuidas las paredes celulares de la traqueida, que está distribuido a lo largo del tallo hasta las hojas, las ramas, ¿no? Hasta la raíz. Y miren el sistema de, de oclusión o de cerrado de esa pared celular. Entonces la planta cuando absorbe agua, el toro, que es esa bolita que está en medio, da paso o permite el paso del agua. Pero una vez que ya la planta ha absorbido agua lo suficiente en toda su estructura, simplemente ese sistema bloquea el flujo de agua y se moviliza a un costado, de manera tal que tapa esa abertura que está en la traqueida. En la parte derecha ustedes tienen la visión del toro de acuerdo a un microscopio. Y miren ustedes la ramificación finita en la figura de la derecha, en la primera figura de la derecha, en donde usted tiene un área porosa que es una membrana constituida por células, y eso hace que el toro se movilice. Y cuando ya la planta ha absorbido lo suficiente de agua, simplemente el toro bloquea el flujo y se mueve y ya no permite el paso del agua. El paso del agua a través de una y otro orificio de la traqueida, porque miren ustedes cómo está ubicado la traqueida. Ahí tenemos una imagen. Las traqueidas están pegadas en secuencia y coinciden todos estos orificios unos con otros. ¿Por qué y para qué? Para que pase el flujo del agua con los minerales disueltos. Entonces, miren lo complejo del sistema celular de una planta. Nuevamente repito, dentro de, dentro de los tejidos tenemos dos tipos de estructuras, el xilema y el floema. Estamos hablando del xilema y el xilema está constituido por las traqueidas. El xilema como tal transporta agua y nutrientes que van desde la raíz hasta la última hojita en el árbol o en la planta. No hemos entrado al floema. Apuradamente estos bastones o tipo, eh, sí, son como una especie de bastones alargados, ¿no? Ellos solamente transportan agua y nutrientes, nada más.
nada más. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, señores. A ver, como a mí no me gusta el silencio absoluto porque no sé si en verdad están presentes, dejaron botado esa conexión, no se sabe. Pregunto, ¿cuántos tipos de tejido tiene la planta? Y le pregunto a Ariel Murillo. Ariel Murillo, porque ya mismo cerramos la conexión. Ariel Murillo, por favor, conteste. Qué manera de no contestar las personas. Edison Peña Herrera. Edison Presente, Peña Miss. Herrera. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos tipos de tejido existen en la planta? ¿Cuántos tipos de tejido? Así es. ¿Cuántos tipos de tejido existen en la planta? A ver, vamos a hacerlo más sencillo. En el exterior de la planta, ¿cómo se le conoce a ese sistema de tejidos? El que está en el exterior de la planta. Protector, tejido protector. No, no es cierto. Más fácil estaba la Cristel otra pregunta. Ramírez, ¿cómo se le conoce el tejido Cristel Ramírez que está en el Tejido exterior? dérmico. Dérmico, correcto. ¿Qué más? ¿Cómo se llama el tejido en donde se encuentra la mayoría de las células especializadas? María Cuji. María Cuji, Mm, ¿Cómo dijo? ¿cómo se llama el tejido que está o donde se encuentra la mayor cantidad de células especializadas? El dérmico es el que está en el exterior. ¿Cómo se llama el siguiente tejido? Parenquima. No, El epidermis. Epidermis o perímetro. peridermis. Peridermis. Correcto, eso sí. Epidermis lo que está afuera, peridermis lo que está. ¿Y cómo se llama lo que está en el interior? ¿Qué tipo de tejido es donde están la mayor cantidad de células especializadas? ¿Cómo se llama? Tejido vascular, Miss. Tejido vascular, ok. Ahí están los tres tipos de tejido. Entonces, el tejido vascular, ¿por quiénes está constituido? Xilema y floema. Exacto, xilema y floema. Y el xilema, Diana Castro, ¿qué tipo de tejido contiene el xilema y qué transporta? Ya, el xilema, este, transporta agua, Correcto. agua y los minerales y Ya, nutrientes ¿y cómo se llama, inorgánicos. y cómo se llama el tejido que pertenece o corresponde con el xilema? ¿Cómo se llama? Tejido leñoso, Miss. ¿Cómo se llama, Henry? Tejido leñoso. No, Es floema. equivocado. Xilema Tejido y vascular. floema son los dos tejidos fundamentales. ¿El xilema con qué trabaja? Con el vascular. No. Lizeth Sánchez, ¿con qué trabaja el xilema? Con las puntiaduras, ¿no? No. Pero si hemos estado hablando toda la noche de ese sistema y no puede ser que nadie haya Tejido prestado. dérmico, el dérmico, Loida, ¿con qué trabaja el xilema? dérmico, el dérmico. No, ¿con qué trabaja
Lo Ah, que dijo la compañera, pues que con el líquido, o sea, que con el agua que transporta agua a la planta. Con per- las células del no, parénquima. perdidos No. completamente, jóvenes, perdidos, perdidos. Eso es porque no Creo que estaba, atienden, mire, no no, es que estaban atienden, no con el atienden. tejido que tenía como una bolita en medio, Ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se toro, ¿Ah? el toro, no. Ahí El yo leía como toro que es el toro. el toro es lo que tú le llamas la bolita en medio. Ya. Pero ese toro, ¿dónde está ubicado? Está en el centro, pues, de la planta, pues, mi. No, hija, no, no. ¿Cómo se llaman estos bastones? Los azules. Aureolas, areolas. No. Son las ¿Cómo se bolitas que están ahí. llaman? Ayúdele a Eh, alguien, cualquiera de los que está en la conexión. ¿Cómo se llaman esos bastones? Esos bastones Traqueidas, puntudos. ¿Qué traqueidas. puntaduras de verdad? traqueidas, dice la compañera. No, se llaman traqueidas. Traqueidas. La En- compañera dijo, Entonces, el xilema, que es el tejido conductor del agua, trabaja o contiene las traqueidas. Y esas traqueidas son células alargadas. Y esas células alargadas son las que tienen esos orificios por los cuales se transporta el agua. Y en cada orificio, jóvenes, en cada orificio hay un sistema que es el sistema donde está el toro y un sistema donde le rodea una areola. En cada orificio, pero en cada orificio de la célula que se llama traqueida, que son alargadas, son puntudas. Y entonces esas células tienen una pared celular primaria y una pared celular secundaria, que es lo que le permite formar esto que ven ustedes como red. ¿Está claro, señores, esta parte? Vamos a dejarlo hasta aquí la clase. Están conectadas 14 personas. Oh, estos recién llegan, ya cuando nos vamos. Está conectado Diana Castro Tomalá, Loida Cotapo, Jenny Díaz. Está uniéndose Daniel Castro, Ariel Murillo, María Cuji, Andrew Martillo, Montesé Yasmín, Henry Moreno, Kelly Muñoz. Edison Peña Herrera, Patricio Quiñones, Verónica Quirós, Cristel Ramírez y Licey Sánchez. Miss, usted indicó que iba a haber una tarea de eso de ahí. Ah, sí, la tarea es el taller del algodón. Esa es la tarea. Y por supuesto tendrán que llevar ya la clase después de la siguiente semana los dibujos de este Naboros para que lo ¿De qué hagan en página? clase, porque vamos a dibujar el xilema y el floema. ¿Qué página, por favor? Mm, Estamos trabajando con la página del libro, página 63, 64. Ya. Sí, 63, 64. Déjenme tomar la foto antes que se nos vaya la luz. Acá. Y generar esa grabación. Esta es Botánica, 20 de noviembre. Botánica. Bien, entonces dejamos hasta aquí la clase. Muchísimas gracias y por favor pónganse a estudiar, dedíquense a estudiar.
lo que se explicó en clase. Buenas noches. Ya, Gracias. ya, muchas gracias. Pasen bien, tengan buena noche.